y somos también por nuestros antepasados, somos también por las generaciones que hoy están presentes todavía y que muchas veces olvidamos, y de eso queremos hablarles hoy en nuestro ¿Sabías qué? Acá y ahora, ¿sabías qué? Un espacio para la conciencia. Dicen que las abuelas cuidaban de la tierra, sabían de medicina y leían las estrellas. Dicen que curaban con los elementos y que transformaban las plantas en ungüentos. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria magia y saberes. Vengo de una tribu de niñas y abuelas que danzan a la luna y aman a la tierra. Cada vez más el programa, tal cual decís vos, se va convirtiendo en un gran aquelarre, porque perfectamente esta podría ser una canción para La verdad que el sí, que aquelarre. no la conocíamos cuando No, creamos el programa, pero es una canción espectacular. que canta Luna Santa. Y tanto me gustó que no va en este espacio, pero le puse esquinero ahí arriba. Luna Santa, dicen que las abuelas es lo que estamos escuchando. La verdad que una canción preciosa para hablar de abuelas y abuelos y de las personas que de repente no son ni abuelos ni abuelas, pero que llegan a una edad que se identifica por la edad de jubilación, más allá de que se quiera cambiar o no, pero en promedio, y cuando se hacen las estadísticas, se habla de los mayores de 65 años, que cada vez son más jóvenes a esa edad, pero que, bueno, parecen entrar, por lo menos desde lo que hace a la sociología, digamos, o la estadística, en una misma bolsa. Vamos a hablar primero de cómo se trataba a esos abuelos Eso, ¿sabías? en el pasado. ¿Sabías que, Juan, el rol de los ancianos en las comunidades originarias es completamente distinto al rol que hoy cumplen los ancianos o, como vos decías, los jubilados en la sociedad contemporánea, en la sociedad moderna? Ujú. Sí, lamentablemente, no sé si lo sabía, pero lo sospechaba. Bueno, tal vez quienes nos interesan estos temas, tal vez algo sabíamos o algo hemos visto en películas o en alguna cuestión que tiene que ver con necesariamente con tribus originarias, pero con comunidades originarias, pero sí es así. Lamentablemente en las distintas comunidades originarias, que cuando hablo de comunidades originarias quiero hacer hincapié en que no quiere decir que hayan desaparecido como o hayan tratado de desaparecer como quisieron hacer acá en Uruguay, sino que estas sociedades siguen existiendo no sé, en el norte canadiense, los esquimales, todavía siguen existiendo. Y Y, distintas reservas que hay, y distintas reservas. lamentablemente hay que usar eso, ¿no? Es como con la inclusión, usar la palabra reserva y conservarlos casi que dentro de una burbuja, porque si la sociedad de consumo no los respeta de esa manera, los pasa por arriba. Es verdad, es verdad. Este, Lamentablemente no se logra esa convivencia sin que el desarrollo los aplaste. bueno, sí, es que es precisamente lo que se intentó hacer. Conversábamos esta semana con algunas personas, vivimos conversando con gente por el tema del programa y nos vamos nutriendo y aprendiendo y enriqueciendo. Y precisamente esta semana hablábamos de eso mismo con alguien que nos comentaba el hecho de que bueno, que con la industrialización y con el supuesto progreso Ujú. de las sociedades, que no vamos a negar que con la revolución industrial y y que han habido avances que han llevado al ser humano a evolucionar en algunos aspectos, y que también, digo, siempre hago como esta cuestión de algunos aspectos precisamente por el hecho de que no siento que hayamos evolucionado en todo. Este, y algo un poco también se lo decíamos, hablábamos con Gonzalo Tancredi la semana pasada, que bueno, sí tenemos un montón de aparatos que podemos mejorar la visibilidad de algunas cosas, pero también las comunidades originarias también este,
eran muy avanzadas en cuanto a cálculos, a la visión y a la comprensión del cosmos, Y ¿no? capaz que hasta más sabias, y uso específicamente la palabra con intención, Sabiduría. de construir sus ciudades en función de el movimiento de los El astros. movimiento de los astros, los ciclos de la naturaleza, esto de que, bueno, hoy principalmente vamos a estar hablando del solsticio de invierno y vaya que si las comunidades originarias hacían, y se siguen haciendo en algunos lugares, cosas para celebrar este solsticio, Pero vamos a los abuelos, pero que si no, vamos a los abuelos, exactamente, en el que precisamente el contraste con la sociedad de hoy, en cómo en los pueblos originarios había una responsabilidad colectiva de los ancianos precisamente y cómo esta responsabilidad colectiva se transmitía de manera de generación en generación, ¿no? Y cómo de generación en generación se respetaba a los ancianos este, y este conocimiento de saberes en cuanto a esto mismo que tú decías, en cuanto a los conocimientos de los ciclos de la naturaleza, pero también en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la medicina también. eh, los abuelos o los ancianos, precisamente eran quienes eran como los custodios, como los guardianes de todo este conocimiento, de todos estos conocimientos. Y además eran pilares en las sociedades originarias, ¿no? Sí. no, distintos a eh, la carga, y es una palabra espantosa, pero que aplica en la que ahora se los hace sentir. ¿No? Y Sí, es, no, más allá de lo que cada uno piense, es lo que sienten ellos, ¿no? Hacerlos sentir una carga, es lo que el mundo de hoy a la velocidad que va los hace sentir. Y voy a poner un ejemplo muy cortito, y es cómo se tienen que adaptar a las tecnologías. Y entonces, no nacieron con una pantalla adelante como los niños de hoy, no nacieron sabiendo lo que son las aplicaciones, y ni siquiera a veces tienen una respuesta telefónica para una consulta bancaria. Yo qué sé, yo sé que hay mucho veterano que se maneja notable en las redes, con las aplicaciones, con la tecnología, etcétera. Pero no necesariamente tienen por qué saber hacerlo, y sin embargo, parece que les exigimos y de repente llaman a una entidad financiera y le responden de mala gana. No, señor, eso lo tiene que hacer por la app. no, hay cosas peores como empresas de telefonía o empresas de televisión por cable, en cómo embatatan a las personas mayores, principalmente su público, o sea, haciéndoles creer que y de repente les renuevan los contratos y los obligan y además incluso con induciéndolos a errores que son ilegales también, ¿no? O Sí. sea, porque me ha pasado con personas mayores de mi entorno, en donde los han querido estafar, porque la palabra es estafar, precisamente porque son mayores, y como que no Sí, entienden. les hacen creer que un contrato no se puede cancelar, les hacen creer que van a tener una mejora en la calidad del producto que reciben, en realidad lo que le están cobrando es un paquete extra, en fin, hay un montón de esas Y cosas que bueno, ocurren, pero pero volvamos a, precisamente ese es el contraste, ¿no? Y en donde eso se muestra, ahí se ve bien el contraste entre los pueblos originarios, en cómo se respetaban a los ancianos y eran pilares del conocimiento, de la sabiduría, de la sabiduría espiritual. Porque acá quiero hacer varios uy, paréntesis o varios paréntesis o hincapiés. Vamos a entender que respetar la sabiduría del anciano y nosotros con esto lo que estamos haciendo es y dedicamos hoy ¿sabías qué? Precisamente porque haciendo honor a nuestros abuelos y abuelas, pero también esto no confundir respetar la sabiduría y esta transmisión de conocimientos que se hacían en los pueblos originarios con abuelos sobreprotectores y abuelos que malcrían y que dan consumo y consumo y consumo y consumo a sus nietos, sobre todo ¿no? eso, porque, a ver, esto de que los abuelos están para malcriar, se dice desde hace mucho tiempo, ¿no? Los Pero padres eso son es los la que tienen. sociedad de consumo. Los padres son los que tienen que educar, los abuelos pueden malcriar. Está bien, pero una cosa es malcriar como el abuelo de antes, digamos, que, no sé, escondía un terroncito de azúcar para darle a su nieto.
un beso a mi abuelo donde esté, en realidad el pícaro era él que no podía comer azúcar, pero nos daba a nosotros los terroncitos. Y otra cosa es sustituir el tiempo por lo que la sociedad de consumo. Materialismo, materialismo, materialismo. Y por favor, no empecemos con que si somos zurdos o somos de derechas o somos no No, sé qué, no tiene nada que ver una cosa con la otra. exactamente. Nada que ver. O Pero sea, bueno, no tiene nada que ver en darle a los nietos un montón de juguetes y juguetes y juguetes y cosas que van a mirar y la van a descartar con darles tiempos de calidad y conocimiento sobre conocimiento de calidad. pero además ponerles límites, además que puedan Que eso apreciar hacían los ancianos. que puedan apreciar lo que tienen, ¿no? Si uno queda inmerso en, un- una piscina de juguetes, difícilmente haya uno que valore. Y sin embargo, seguramente muchos de los que son grandes y nos están mirando se acuerden de algún autito, de algún soldadito, ¿no? De algún juguete en particular de su infancia, porque les dábamos ese valor, porque no había la superproducción y el superconsumo que hay hoy, especialmente enfocado en los niños, pero la trampa, a ver, es para los padres y para los abuelos. Pero volvamos a los pueblos originarios. Sí, precisamente en esto de que decíamos, ¿no? Del tema del contraste de la sociedad de consumo de hoy con esto bueno, de que los ancianos transmitían y lo que eran guardianes del conocimiento y de la sabiduría ancestral. Precisamente se formaban. Acá estoy hablando, no estoy hablando de ninguna cultura en particular, de ningún pueblo en realidad originario en particular, pero sí estoy mencionando como en todas las culturas y en las comunidades originarias, este, se destacaban a los ancianos como lugares en donde se los consultaba, se los, para tomar las decisiones para el desarrollo de la comunidad, para curar, y hoy en día eso es un contraste completamente distinto. Hoy en día como eh, se muestra también como incluso en el mundo laboral, y en el mundo laboral además es peor incluso, porque en el mundo laboral ya no tenés que ser de la tercera edad para quedar por fuera, y esto como especialista incluso en recursos humanos lo digo, sino que en el mundo laboral, hoy en día, con 45, 40, 45 años, depende de cuánto tiempo haga que no estás en un trabajo formal en plantilla, ya quedás obsoleto o no. Y en lugar y esto los invito a mis colegas de recursos humanos, como siempre invito a la reflexión también en mi LinkedIn, es precisamente en pensar en cómo tal vez en el intercambio intergeneracional, en el mundo laboral, todos salen ganando y salen enriquecidos, ¿no? Y a veces de la boca para afuera se plantean políticas de ese tipo, pero después que se apliquen en la realidad es otra historia. ¿No sabes quiénes hacen esto mucho? Los alemanes. Los alemanes vuelven a tomar a los jubilados en las empresas para que en esa experiencia intergeneracional haya un aprendizaje. Hay una película de la que querías hablar que. Sí, yo quería hablar del pasante porque también en mi pasaje de responsabilidad social empresaria, en esto de mezclar distintas generaciones o en la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, se está comprobado precisamente que se enriquecen ambas poblaciones, ¿no? Y entonces quería hablar de la película, a mencionar al pasar, como haciendo un hincapié como la película en el pasante, ¿no? Ajá, Donde una persona jubilada empieza a trabajar y empieza a trabajar como pasante en una agencia además, sí. y cómo, bueno, nada, hay un enriquecimiento de la cultura organizacional de la cual vamos a estar hablando en Acá y Ahora. Ya tenemos personas que van a venir a conversar de estos temas y, bueno, precisamente cómo se enriquece desde los liderazgos hasta las personas, no sé, no, digo liderazgo, pero digo también, no sé, recepción, quien sea, en donde en este intercambio de, de perspectivas de ver la vida, porque eso también se lleva al trabajo y se ve reflejado en la cultura organizacional, este intercambio de perspectivas
termina construyendo a la mejora. A ver, esto no se hace así como mi hechizo está listo en el aquelarre, ¿no? Por supuesto, sino que esto se tiene que gestionar y se tiene que gestionar desde precisamente las personas que tienen que gestionar los recursos humanos, pero también desde quienes son tomadores de decisiones. Bueno, pero te saco el gorrito de Sácame de experta recursos humanos. en recursos humanos y te vuelvo a poner el de acá y ahora. Y hablame de qué pasaba en esos pueblos Y originarios. bueno, en estos pueblos originarios, por ejemplo, o pasan estos pueblos originarios, porque vos también mismo decías el hecho este, de que hay reservas, Sí, ¿no? Por ejemplo, hablando de los mapuches, me tomé como algunos puntos como para destacar de las comunidades. sí. Este, en los mapuches, en el pueblo mapuche, que principalmente están en Chile y en Argentina, ellos en la cultura de la vejez, no la ven como la cultura de la vejez como la vemos hoy, sino que la ven como la acumulación del kimun, se escribe con K-I-M-U-N. No ¿Qué sé es si el se kimono? pronuncia bien, pero es precisamente la acumulación de la memoria histórica, Mira, ¿no? Y la acumulación de sabiduría, tiene una palabra para eso. que es el kim. ¿No está Cuando me bien? las quiero poner difíciles las palabras, pero hoy el kimche, que es Kimche, Ajá. kimche, y entonces era como el sabio, aquel que traía la memoria histórica de la comunidad, tan importante para una sociedad y para una cultura, preservar la memoria de nuestra historia. Algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, cómo esto es como muy loco porque todo se enraba con todo, ¿no? ¿Cómo es importante para nosotros conocer nuestra historia y lo que pasó antes? Esto lo mencionábamos en mi otra yo, en el Prefiero no dar consejos, pero la semana que viene vamos a estar hablando con una consteladora que va a estar explicando esto, pero también imagínense desde la perspectiva de Jung, y acá estamos haciendo como una ensalada, pero desde la perspectiva de Jung, la importancia de la conciencia colectiva Ni también, ¿no? hablar. Y de cómo eso influye en una persona y influye en una sociedad y en una colectividad. Entonces, precisamente en el pueblo mapuche, perdón, valga la redundancia, precisamente los ancianos son quienes transmiten esa sabiduría y esa historia. Y hoy en día, este, la persona, los viejos, los ancianos, las personas mayores en la sociedad occidental, son personas que la historia o que quienes transmiten o donde se le da validez a la transmisión de la historia son más cuestiones más formales, por así decirlo, Institucionales. institucionales y legales, y no la transmisión del conocimiento que de repente mi abuelo o mi abuela me podía transmitir. Los dejamos a un lado. Los dejamos a un lado en cuanto a la transmisión de la historia. Es más importante lo que tiene para decirme un libro que lo escribió Ujú. Menganito que lo que mi abuelo o lo que yo me enteré que tuve un abuelo mi bisabuelo estuvo luchando en una guerra en el Uruguay, no voy a decir ni En para una qué guerra más, civil. en una guerra civil en el Uruguay, mi bisabuelo. Ajá. Entonces, o sea, ¿quién más puede transmitirme ese conocimiento y esa sabiduría? ¿El que escribió leyendo o el que escribe la historia habiéndola vivido? Yo la verdad que me quedo con el que la Y vivió. esa oralidad se ha perdido. Esa oralidad se ha perdido, ¿Qué, ot- porque eso fue horrible lo que acabo de decir, pero está. qué cosa? Nada, incendiario. Ni tanto. ¿Qué otra cosa encontraste de los pueblos originarios? Bueno, estamos hablando de los aymaras también, o sea, vamos a mencionar como tres comunidades precisamente para ver el contraste de esto de lo que mencionábamos, ¿no? La memoria, la sabiduría espiritual y lo que es la medicina, ¿no? La curación. Entonces, está la cultura aymara, que está principalmente en la región andina, donde este diálogo intergeneracional se daba con los ancianos que eran los guardianes de la reciprocidad, Opa. ¿tá? Y del respeto a nuestra querida y amada Pachamama, Ajá. ¿no? Obviamente ahora por julio empiezan las festividades en conmemoración a la Pachamama en la región andina, en Perú y en Bolivia, y ellos utilizan una palabra
para hablar de la reciprocidad, que es el AINI, A-Y-N-I, Ujú. y esta reciprocidad habla de la ayuda mutua, ¿no? Esto de lo que habla Fugban, este, pero no la ayuda mutua solamente, y sí, también en que de repente anciana, soy una guardiana de la reciprocidad de que tú, Juan, con tu familia, ayudas a otra familia a construir su casa y mañana esa familia te va a ayudar a ti a ti y a tu familia en otras cuestiones, Ajá. ¿está? Que pueden ser, no sé, infinitas, pero en esa reciprocidad de que todos estamos en una comunidad y estamos para ayudarnos, no estamos para competir. Ujú. No estamos para competir y sí para colaborar y para sobrevivir. Y ahí también, Cambias competencia por colaboración, en términos modernos, y es el viejo y querido hoy por ti, mañana por mí, ¿no? sí, Pasa que pero bueno, hoy lo cambiamos de primero yo y después lo hago por vos, sí, ¿no? pero el hoy por ti, mañana por mí, tiene hoy en día en esta sociedad, volviendo otra vez a la sociedad de consumo, me parece que ya tiene una connotación negativa, porque empiezan todos los filósofos para mí, los filósofos de la positividad tóxica, ¿viste? Cuando empiezan a hablar de Sí. que sos tóxico, o de que esto, o de que tenemos que estar siempre, bueno, esos filósofos de la positividad tóxica en la que dicen, pero eso es egoísmo, hacerlo hoy lo hago por ti para que mañana lo hagas por Hay que dar mí. por lo lindo de dar, diría el plan de la mariposa. Exacto, vamos a esa filosofía de dar por lo lindo de Y dar. después volverá lo que tenga que volver. Exacto, lo que te di me vuelve Sí, inevitablemente. el Ecoti, mañana por mí, es, a ver, si uno mira la mitad llena del vaso, es dar, esperando que algún día voy a recibir, pero no necesariamente en una especie de trueque. No, no, mirá que yo lo estoy haciendo hoy, pero quedás en deuda conmigo, Sí, ¿no? mañana te voy a decir, che, pero mirá que te convié con un plato de comida, ¿no? No. No es para Si diste cobrarla el plato después. de comida, lo diste. Y si Exacto. mañana vuelve, vuelve. Y si no vuelve, bueno, Y si en el momento que diste el besito plato, grande. y si en el momento que diste el plato de comida no te das cuenta de lo que en ese preciso acto estás haciendo por vos mismo, Eso. hay una parte que no viste de la película. Pero bueno, seguimos con los Sí, pueblos eso. Y, originarios. y en esto de, de lo que habla el AINI o la SHNI, no sé cómo se Lo que pronuncia. pasa es que hay que traducir a nuestro abecedario lo que es el lenguaje oral como lo transmitían los pueblos originarios, Sí, que sí, no conocían nuestras letras, digamos, ¿no? acuérdense que nosotros hablábamos de que la lengua charrúa era una lengua con un sonido gutural. Sí. Entonces, no sé cómo será que se pronuncia, ¿no? Obviamente yo encantada de la vida, si hay alguien de las comunidades en la vuelta que me quiere invitar a enseñarme, yo voy encantada de la vida, y vamos y compartimos después en acá y ahora todo lo que aprendimos. Pero una, co- una, una cosa más que precisamente en los aymaras el respeto mutuo, y cuando se habla del respeto mutuo, no solamente se habla y se menciona el respeto mutuo entre nosotros, sino el respeto mutuo de lo que vamos a estar hablando más adelante, de lo que ya hemos estado hablando, que es el respeto entre el humano y la naturaleza. Y la naturaleza en su máximo esplendor. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de las plantas, hablamos de los animales, que nosotros somos animales, no superiores, sino que somos animales y pertenecemos al reino animal. Entonces, en ese respeto, en lo generacional, en todo su esplendor de la naturaleza. Y para eso también invito a mirar la uno nomás, de la película Avatar, ¿no? En donde van a empezar, sí, la planta, entonces que no podemos comer una lechuga, como nos No. dijeron. No, es el agarrar y tomar de la naturaleza lo que necesitamos, agradecerle a la naturaleza porque la necesitamos y porque somos un círculo perfecto en el que damos y nos da la naturaleza, se retroalimenta en todo pero bueno, eso es otra. No, es parte de todo lo que vamos a estar conversando en el programa de hoy, así que viene al caso esto de entender esa lógica para despertar a tiempo, ¿no? Porque si no el humano está haciendo algo que se sale de ese círculo perfecto y rompe el círculo en el mal sentido Mm. de la expresión. Pero investigaste otra comunidad más. Sí, comunidades amazónicas. Ah.
La selva te puede, yo sé. Bueno, pero lo que pasa que también, viste, Sí, los Andes los Andes también, también, y además están tan vinculados los Andes con la selva amazónica que es está. verdad, es verdad. Hay Se lindos, necesitan mutuamente. hay lindos documentales sobre eso, ¿no? Y además, nada, o sea, la selva necesita de los Andes precisamente para esa acumulación de nubes, De ahí nace el Amazonas. sí, sí, sí. Y la selva a su vez produce las nubes que generan la nieve y hacen tan espectacular las montañas. Es un círculo perfecto. Ahora sí, pero Sí. hablame de las comunidades Sí, amazónicas. sí, sí. Bueno, perdón, los aymaras son quienes transmiten el orden del universo y los ciclos astronómicos, los ancianos. Y los de las comunidades amazónicas lo voy a traducir a Shipibo, Conibo o Shuar, que serían como comunidades amazónicas que todavía existen. eh, Ellos son como los guardianes de la medicina viva, esto que decía, ¿no? Al principio, precisamente quienes ellos resguardan la biodiversidad de la selva y la supervivencia del ecosistema, pero ¿por qué lo hacen también? Porque de ella se nutren y de ella sobreviven. Y precisamente para que vean, en esta dinámica que se da, los ancianos en estas comunidades, son como las bibliotecas botánicas vivas en estas Hmm. comunidades, ¿no? O sea, entonces ellos van transmitiendo de generación en generación el conocimiento botánico y para demostrar la relevancia de estas comunidades, investigando, aprendimos o nos enteramos que estas colectividades de ancianos amazónicos crearon en épocas de la pandemia brigadas de médicos de plantas que con plantas medicinales como el matico, que estuve investigando sobre el matico, es como una planta muy sagrada, fue clave para aliviar a miles de personas ante el colapso de los hospitales públicos, precisamente por el colapso de la pandemia del COVID, ¿no? O sea que nosotros queremos avanzar en la vida y dejar de hablar del COVID, pero tal vez el COVID vino a enseñarnos un montón de cosas, Ni ¿no? hablar. Bueno, tal vez no, el COVID vino a mostrarnos este respeto por la naturaleza. Este, y entonces ahí otra vez, nuevamente, el contraste entre la ciencia, las comunidades amazónicas, las comunidades originarias y la ciencia de consumo, en las comunidades de consumo en las que los ancianos son los que transmiten para el beneficio de todos el conocimiento de la medicina y como hoy en día esta sociedad de consumo lo que hace es el aprendizaje de la medicina y el aprendizaje que sacan, patentarlo, prohibirlo. ¿Para qué? Para eh, Lucrar. lucrar. Iba a utilizar otras palabras, pero precisamente para lucrar con la salud de las personas. Bueno, lo que está pasando hoy en día, ¿no? Con alguien al quien nosotros queremos un montón y cómo está, o sea, Hablas de Gonzalo Moratorio, hablo, hombre que tanto tuvo que ver con su conocimiento y la generosidad con su conocimiento en el hecho de que Uruguay tuviera los test para efectivamente saber cómo iba la epidemia del COVID y poder hacer la estrategia que después diseñó el Gachi. Durante un buen tiempo no estuvo muy bien posicionados en cómo respondíamos ante la incertidumbre que generaba la enfermedad. Después, bueno, hubo un momento en el que el gobierno decidió no hacerle tanto caso al Gach y no fue como no fue. Pero bueno, pero es un pero buen sí, ¿no? paralelismo, Ceci. Gonzalo vendría a ser como ese a quien nosotros veneraríamos tanto, como esos ancianos que transmiten la medicina con el amor de querer curar y con la solidaridad gigantesca de querer ayudar a los demás y el contraste ¿no? La medicina prohibitiva, la medicina
en cuanto a medicamentos hablo, y en todos sus Sí. sentidos, la medicina prohibitiva en que cuánto tengas en tu bolsillo o en tus arcas, como el tío rico MacPato, es si te podés curar o no. Sí. Y bueno, Vaya desde acá nuestra y te dejo como solidaridad con para cerrar Gonzalo. esto de los contrastes entre las comunidades, precisamente plantear esta paradoja antitética en la que nosotros llegamos como a esta cosa en una época en donde nos hemos esforzado en lo que es en el pasaje con el tiempo, nos hemos esforzado a que nuestra vida se extienda en años y nuestra perspectiva de vida se extienda en La años, longevidad. la longevidad, o sea, hoy vivimos mucho más años, pero somos, para la sociedad actual, somos obsoletos mucho más temprano. Entonces, si tendremos que aprender nuevamente y si tendremos, y con esto cierro esta partecita, como si tendremos, Partecita. tendremos que volver al origen, volver a la fuente y volver a respetar y a conectar con todas estas cosas, precisamente no porque nos hayamos tomado, no sé, un juguito de ayahuasca, sino porque me parece que nos estamos dando cuenta, al menos nosotros, y quienes comparten con nosotros acá y ahora, de que volver a la fuente, volver al origen, volver a la raíz, sin tirar abajo los avances, algunos avances, es lo que es la necesidad urgente, ¿no? Muy urgente, porque mientras tanto yo me encargué de buscar algunos datos vinculados a la tercera edad en Uruguay. Y incluso cuestionarme a mí mismo algunas frases que he repetido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se dice habitualmente, y es cierto, que la población mayor de 65 años es la menos pobre en Uruguay. Si uno mira los datos, se encuentra con que la pobreza entre los mayores de 65 es 6,6% según las mediciones que se utilizan hoy al respecto, mientras que la pobreza general es 17% y entre los menores de 6 es 30%. Bueno, entonces uno dice, no, sí, la verdad que los viejos son los menos pobres. Ahora, ¿qué viejos? ¿Dónde se concentra esa población? Por ejemplo, en Montevideo. ¿Será que en el promedio, más que los petizos, se ahogan los viejitos? Hmm. Porque la población se concentra en Positos, Punta Carretas, el centro, Palermo, Barrio Sur, Cordón, Punta Carreta ya dije, Punta Gorda, Carrasco. Las poblaciones más pobres son menos longevas, evidentemente. Y a ellos son los que más olvidamos. Los olvidamos cuando la jubilación mínima en Uruguay es de 20.931 pesos. ¿Qué haces con 20.000 pesos? Es poco el salario mínimo, pero el reclamo de ONAJPU, de la Organización de Jubilados y Pensionistas, es que se equipare al salario mínimo nacional, que son 24.572 pesos. ¿Por qué alguien que trabajó toda la vida no merece ganar lo mismo, tener el mismo ingreso por mes que aquel, con todo lo que implican los costos de esas edades, ¿no? Que aquel que hoy está trabajando? Porque las necesidades, en definitiva, son parecidas o mayores a mayor edad. Pero esto mirando solo desde el punto de vista económico y de los ingresos, la soledad es un mal que afecta a la tercera edad. Y buscando datos también, uno de cada tres mayores de 65 años vive solo. El 70% de ellos son mujeres. ¿Cuánto tiene que ver Que son las esto? madres que son las cuidadoras, ¿no? O sea, no es que esto no es una cuestión de feminismos ni de nada, sino que, bueno, tal vez ahora estemos por suerte cambiando un poco, pero las madres fueron las cuidadoras, ¿no? Y hoy a las madres las dejan solas. Es bravo, ¿no? De aceptar y además teniendo en cuenta, Perdón en la no, interrupción. los diagnósticos de depresión, y hablábamos de una tasa de suicidios muy alta, 35 cada 100.000 habitantes, es la franja de población con mayor porcentaje, mayor tasa de suicidios en nuestro país, cuando el promedio es 21, entre los mayores de 65 es 35. Y acá voy a tomar algo que Ceci me comentaba esta semana y que no incluimos en el informe de suicidios, los suicidios silenciosos, que son suicidios de personas que de repente no es que literalmente se quitan la vida, pero por ejemplo dejan de tomar la medicación que tienen que tomar. Se dejan morir.
Se dejan morir y las expresiones, ¿te acordás de lo que hablábamos también precisamente de para qué ya no Ya no voy a hacer una carga cuando ya no esté, nadie se va a dar voy a cuenta. ser más feliz si no estoy? Y bueno, ya ¿O estoy, voy a lograr ser feliz cuando? no esté, ¿no? Esas son pequeñas frases que pueden ir dando señales de que una persona, y bueno, ya no está a gusto, no con la vida, sino con cómo está viviendo. Por último, hablando de cómo a veces nos olvidamos y a veces nos acordamos, 4 de cada 10 mayores de 65 años realiza tareas no remuneradas vinculadas a cuidados. Muchas veces es Claro. cuidado de nietos, pero también es cuidado de otros familiares, Y yo, etcétera, la ¿no? verdad que en ese tema, cuando hablamos del tema de personas que están cuidando a los nietos, criando a los nietos o cuidando personas, a mí me, me, me genera un poco de cólera. Ahí estás hablando de trabajo no remunerado, ¿no? Claro. Y 8 de cada 10, además, realizan tareas domésticas. En el caso de las mujeres, 9 de cada 10. En el caso de los hombres, 7 de cada 10. Para cerrar, la situación de los hogares de ancianos, que creo que es como la punta del iceberg en Uruguay de Ah, sí. la desidia que tenemos con respecto a ellos. Hay unos 1.200 hogares en Uruguay. El 80% no está habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Esto ha llevado a muertes, sobre todo por incendios. Hay un caso muy recordado de 7 abuelos en el 2016, pero me tomé el trabajo de ver cuántos fueron en esta década. Y fueron en el 2020, 4. En el 2021, 1. En el 2022, 2. 7 en el 2023. 14 en el 2024, 1 en el 2025 y 1 en lo que va del 2026. Pero además, ¿sabes qué? ¿Qué? Esos hogares que no tienen habilitación no se pueden cerrar. Porque ¿qué haces con los ancianos? Eso es lo que te responden una y otra vez las autoridades y así de triste es la situación y lo quería reflejar por último en ese dato, ¿no? El 80% sabemos que no está en condiciones y sin embargo no se pueden cerrar porque, y si no, ¿a dónde los mandás? Si no están ahí, Ahora yo pregunto, van a ¿no? estar peor. Si más allá de que pudieron haber cometido un montón de errores, algunos bien, otros no, pero em, algunos más, otros menos. Ahora yo pregunto, bien que nos servía que mamá, papá, la tía, quien fuere que nos estuvo con nosotros, o no necesariamente mamá, papá biológicos, nos sirvieron en nuestra infancia. eh, ¿Por qué no aprender un poquito, no? Sí. Y Y esto cuidar un poquito, devolver un poquito de lo que lo que nos dieron, como cuando a una comunidad o una comunidad educativa le querés devolver lo que te dio, o sea, vamos a dejarnos de tanto caretaje y cuidemos más lo que tenemos cerca. Perdón que diga caretaje, pero son mis formas de verlo. no, como apunte nomás, esto no quiere decir que aquel que no tiene otra alternativa, porque a veces es la mejor opción, A veces es la mejor opción. Hay enfermedades de la vejez que no necesariamente están ligadas a la vejez, que son enfermedades familiares, como la demencia senil. Yo lo viví con mi abuela, que requieren atención y que permanente sí, y que el y mejor se lugar vuelven niños, y que el ¿no? mejor lugar en los que se les pueden dar son este tipo de hogares. Los que funcionan bien, que además O también puede funcionar una son persona en carísimos. la casa, También ¿no? puede funcionar. Yo digo que no estamos señalando acá ni juzgando, que No, lejos no, estamos de hacerlo a aquellos que no tienen otra alternativa. Lo que estamos diciendo es cómo como sociedad permitimos que exacto. el 80% de los hogares de ancianos ni siquiera tengan una habilitación y que no haya otra opción, porque si no, ¿a dónde los metemos, no? Si, Juzgan lo que tienen miedo. si los trataremos como una carga.